Fíjate qué curioso que Aldama tenía tantas ganas de que volcaran el contenido de su móvil, ¿verdad? Y de que abrieran su móvil. Hola, Paquetilla, buenos días. Bienvenida. Bueno, pues la UCO da veracidad a la entrega de dinero en Ferraz tras el volcado del móvil de Aldama. Fíjate que se ve que hay algún mensaje en el que le dicen llévate esto a Ferraz. Los investigadores aseguran que hay más tras escuchar la versión de la empresaria Carmen Pano. La UCO da veracidad a los testimonios de los testigos que dicen haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de la calle Ferraz, según los agentes que han participado en los interrogatorios a los 4 detenidos en la trama de los hidrocarburos. Las fuentes consultadas revelan que los investigadores del grupo armado del Instituto Armado, perdón, que parece que estemos hablando de los Grapo, dan por bueno el relato de la empresaria Carmen Pano sobre la entrega de dinero en Ferraz por instrucción de Aldama. No te preocupes que para el Partido Socialista ahora resultará que la UCO son fachas también. Y que la UCO no tiene que dar ni dejar de dar veracidad ni tal, ya verás. La UCO es muy buena cuando dicen cosas que les benefician, pero cuando dicen cosas que les perjudican es que son fachas. Pano declaró durante aproximadamente 12 horas. Fue trasladada a las dependencias de la Benemérita, efectivamente, fango, a las 13 horas y puesta en libertad sin fangos, sin cargos, a la 1:30 del miércoles, tras revisar todas las conexiones del complejo entramado societario de los hidrocarburos. A los hechos relatados ante las cámaras de este periódico y ratificados ante notario, le siguió la advertencia de que no tenía pruebas y que era su palabra contra los miembros del partido. A lo que los interrogadores contestaron, no importa, nos vale, hay más. En su declaración ante la Guardia Civil, Carmen Pano elevó la cantidad de los pagos a Ferraz hasta 1,5 millones de euros que normalmente entregaba Aldama. Según estas fuentes, existen otros indicios para investigar la posible financiación irregular del PSOE y si estos pagos al partido han acabado constituyendo una caja B en el PSOE, como desveló Aldama en su declaración ante el Tribunal Supremo. En esta declaración, los agentes sí solicitaron a Pano detalles sobre la persona que recogió el dinero en la segunda planta de la sede del PSOE. Fíjate qué curioso que tiene que estar diciendo Aldama, ¿no? Joder. Y estos que decían que había que hacer una moción de censura al PP por su financiación irregular y están haciendo lo mismo. El tío se tenía que estar mordiendo las uñas, el cabrón. En esta declaración, los agentes sí solicitaron a Pano detalles sobre la persona que recogió el dinero en la segunda planta de la sede del PSOE. Aldama, ven a mi canal, por Dios, conmigo, que hacemos un directo con Cristina Seguí. La testigo confirmó lo relatado a The Objective, que la persona a la que entregó las bolsas es un hombre de unos 45 años, de aproximadamente 1,80 m de estatura. Sí reveló a los agentes que el recepcionista que le recibió la entrada a la sede era distinto en las dos ocasiones que acudió a Ferraz, en un intervalo de una semana, en octubre de 2020. La veracidad que el Instituto Armado concede a este testimonio se sustenta en otros testimonios de fuentes que concuerdan con la información que ha aflorado tras el volcado de los dispositivos móviles de Víctor Aldama y Claudio Rivas. Un volcado que ya se ha producido tras desencriptar su contenido y que sirvió como base para hacer los interrogatorios de las últimas horas. O sea, ya tienen el móvil, ya lo han desencriptado, ya tienen todos los WhatsApps de Aldama con Ábalos, con Coldo, con tal. Se van a cagar. Las fuentes consultadas por este periódico revelan que la UCO aportó el contenido de sus investigaciones, 18 folios de investigación y el ingente material volcado en los móviles de Aldama y Rivas, en las que también demostró tener muy atado que tanto el chalet de la urbanización del Alcaide de San Cádiz como el piso en la Castellana, valorado en 2 millones de euros, fueron regalos a Ábalos como pago a las gestiones de la concesión de una licencia de operadora de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL, propiedad en la sombra de Claudio Rivas, en colaboración con Víctor de Aldama y administrada por María Luisa Rivas, hermana de Claudio. De hecho, los agentes corrigieron o matizaron al interrogado ante un baile de fechas sobre aspectos concretos de la investigación. Tenían un croquis con las fechas y hechos concretos. Joder, o sea, lo tienen todo. Esto es como cuando tu mujer te pregunta, ¿no? Mira, si tu mujer te pregunta, dile la verdad. Porque cuando te lo pregunta es porque ya tiene las fechas, los hechos, las conversaciones y 3 testigos bajo notario. Con esto pasa exactamente lo mismo.
Como desvelaron socios de Aldama y Objective hace días, el contrato de alquiler con opción a compra del piso de Castellana 164, firmado entre José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, fue un contrato ficticio que perseguía ocultar un regalo para el entonces ministro de Transportes de Pedro Sánchez. Un regalo de un empresario en pago por los servicios prestados y que el ministro tenía palabrado para cuando dejara el ministerio, siendo consciente de que no había forma de camuflar una propiedad valorada en casi 2 millones de euros, cuando su salario apenas sobrepasaba los 6.000 euros mensuales. Víctor nos dijo que era un pago en especie, dicen varios de los empresarios de la trama de los hidrocarburos a este periódico. Y Ábalos se enfadó porque quería el dinero. Le dijo que a ver cómo justificaba él que se había comprado un piso de lujo en la Castellana de un importe inasequible para su remuneración pública. Un extremo en el que coinciden con la visión que, según las partes personadas en la causa, tiene el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que ha tomado declaración en los últimos días a José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García. Según fuentes judiciales, los dos inmuebles de la Castellana de Madrid y Sotogrande en Cádiz, sobre los que Ábalos firmó 2 alquileres con opción a compra por una cantidad fija de 2.500 euros al mes, constituyen la parte más inconsistente de todo el relato del exministro y quien fuera su asesor en el Departamento de Transportes. Según las partes, el juez ha insistido en que no tiene sentido que se firmaran alquileres con opción a compra cuando el propio Ábalos enviaba correos con anuncios de compra de propiedades, entre las que se encontraba precisamente el inmueble de la alcaidesa. Y tampoco tiene ningún sentido que firmes un contrato de alquiler con opción a compra cuando el piso está ocupado y cuando tienen, pues eso, una reforma de narices por hacer. También el fiscal preguntó, porque vimos las fotos, el piso estaba, pero vamos, hecho unos zorros. También el fiscal preguntó reiteradamente por qué Koldo le envió a Aldama el requerimiento de las rentas impagadas del chalet junto a la afirmación de Koldo. Esto ya es la hostia. Pero este respondió diciendo que no lo recuerdo, un aspecto en el que los 3 declarantes han incurrido en contradicciones. Según las citadas fuentes, al igual que en lo relativo al pago del piso Torre de Madrid de Plaza España para Jessica, la acompañante del ministro de Transportes, en los viajes oficiales, que cobraba una tarifa diaria de 1.500 euros. Y poco me parece. Poco me parece para estar con Ábalos. Según Koldo, es Luis Alberto Escolano, presunto testaferro de Aldama, el que realizó las gestiones. Según Ábalos, fue Koldo quien se encargó de ello sin participación alguna por su parte. El propio magistrado realizó una cascada de preguntas sobre este extremo, intentando desmontar la versión del compareciente de que no tenía nada que ver en el pago de la vivienda y que todo se realizó a través de Aldama. Ya te digo yo que sí. Leopoldo Puente preguntó a Koldo por qué tanto su hermano Joseba como su hija de 3 años, Erika, realizaron algunos pagos en el final de la instancia de Jessica, pues con la hucha de Erika. Con la hucha de Erika. ¿Quién no tenía 1.500 euros o 2.000 euros para pagar un alquiler con 3 años? Yo tenía. En fin. A lo que el asesor de Ábalos respondió diciendo, porque no tenía dinero en ese momento y les pidió que paguen. ¿A su hija le pidió eso? Se sorprendió el magistrado. Koldo se justificó diciendo que surgió un inconveniente porque Escolano le dijo que no iba a seguir y entonces cogió el dinero de su hija y de su hermano. Preguntado por qué hacía eso por una señora que tuvo una relación con el ministro, Koldo argumentó que se llevaba muy bien, conocía a su mujer, a su hermano y a su hija, aunque quedó sin respuesta a 2 preguntas concretas. Si Ábalos pagó alguna cuota, si acudió a visitar a Jessica al piso de Plaza de España y a qué responde el mensaje de Jessica sobre el pago de la renta. No sé a qué se refiere ese mensaje. Pues mire usted, no me acuerdo, ¿no? La verdad es que no me acuerdo, no sé yo de qué iba esto, etcétera, etcétera. Lo tienen complicado para salir de esto, ¿eh? Lo tienen muy complicado para salir de esto. Bueno, Ábalos no sale de esto, Koldo no sale de esta, eso lo tengo claro, ¿no? Y vamos a ver cómo le puede afectar esta historia al número 1, a Pedro Sánchez.